Ya regresé, profesor. Muy bien. Muy bien. Volvemos aquí. Entonces, estábamos hablando de... ¿Me están escuchando? Sí, profesor, ¿la escuchan? Correcto. Estábamos hablando entonces de los elementos que intervienen dentro de la fórmula para obtener la mediana en los datos agrupados, ¿verdad? Sí. Que el límite inferior, la frecuencia simple y el intervalo de clase tienen que ser de la mediana. De la clase de la mediana, correcto. Ahora, fíjense, cuando obtenemos n medio, ¿verdad? N sobre 2. En este caso, el n, ya habíamos dicho que era 30. Al dividirlo entre 2, el resultado es 15. ¿Lo ven? N medio. Sí. 30 entre 2 es 15. Bueno, para ubicar la clase de la mediana tenemos que utilizar ese dato. Ese n medio. N medio entre 2 nos va a ayudar a ubicar cuál es la clase que contiene a la mediana. ¿Cómo va a ser el procedimiento? Bueno, ese n medio que acabo de obtener, yo tengo que ubicarlo en la columna donde están las frecuencias absolutas acumuladas. Si hay alguna frecuencia que coincida con ese valor, con n medio, en este caso 15, fenomenal. Eso me indicaría que esa es la fila correspondiente al intervalo o clase que contendría la mediana. Pero si no aparece allí en esa columna, como es este el caso, ¿verdad? Ese valor de n medio igual a 15 no aparece dentro de las frecuencias absolutas porque las frecuencias absolutas acumuladas, en este caso fueron 4, 8, 13, 22 y 30. ¿Sí? Entonces, Sí. como no aparece, yo tengo que optar por escoger de esas frecuencias acumuladas la que me cubra en primer lugar a ese valor de 15. ¿Cuál La es más cercana. la más cercana por exceso? Por encima. Es decir, 22. Exactamente. Es decir, 22. 22 es el valor de frecuencia acumulada absoluta que es el primero en igualar o en este caso superar al valor n medios. Entonces, eso me determina de inmediato cuál es la clase que contiene la mediana. La clase que va a contener la mediana es de La cuarta. la cuarta, que es de 13 a 16. ¿Sí? Sí. Muy bien. Una vez que tenemos definida la clase de la mediana, tenemos también definido entonces todos los elementos que estamos viendo allí en la fórmula. ¿Recuerdan? Todos los elementos que tenemos aquí. El LI o límite inferior de la clase de la mediana, frecuencia simple de la clase de la mediana, frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana y la amplitud de la clase de la mediana. Entonces, ya definida la clase de la mediana, esta de 13 a 16, podemos obtener todos esos elementos. ¿Ya? La clase de la mediana, esa que está apareciendo allí, es, ¿Qué digamos, dicen que ¿cómo? no se ve bien? No A se ver. ve. 43.33. 43.33. ¿Saben qué es eso? ¿Saben No. qué es? Pero arriba está el título. El título del Sí. encabezado de esa columna. ¿No se ve? Dice P mayúscula sub I. Bueno, creo que no sé, profesor.
Ese es el porcentaje acumulado. Ah, El porcentaje de la frecuencia acumulada en porcentaje, ¿se acuerdan? ya. Sí, Ajá, ajá. la Eso frecuencia debería porcentual. de, exactamente, la frecuencia porcentual acumulada. Entonces, solamente les coloqué esas dos que aparecen ahí. La que está anterior a la clase de la mediana que dice 43.33 y la de la clase de la mediana que dice 73.33. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque estamos diciendo que la mediana es el dato que se ubica en el centro exactamente, ¿verdad? Y si Ujú. en términos porcentuales el que se ubica en el centro es el 50%, ¿sí o no? Sí. Porque además hemos dicho que la mediana tiene por debajo de ella el 50% de los datos y por encima de ella el 50% de los datos. Entonces, fíjense cómo la clase de la mediana, en este caso, no está contenida en 43.33 por razones obvias, ¿verdad? Porque entonces no alcanzaría el 50%. Pero sí, Sí. pero sí está contenida en el siguiente porcentaje de 73.33. Así como la frecuencia absoluta acumulada 22 es la primera en superar a 15, en términos porcentuales sería el primero en superar a 50%, que sería el lugar de la mediana, 50% en porcentaje. Bueno, correspondería justamente a ese valor de la frecuencia porcentual acumulada. Bien, el intervalo, la amplitud de intervalo es uniforme para todos los 5 intervalos, 4 en este caso, como habíamos dicho. Entonces, a partir de ahí, yo puedo proceder a hacer el cálculo. ¿Cómo voy a hacer el cálculo? Bueno, voy a sustituir cada uno de los elementos que habíamos visto en la ecuación. ¿Cuál es el límite superior, el límite inferior de la clase medianal? El límite inferior no es 13, Correcto. ¿Cuál es la frecuencia absoluta simple de la clase de la mediana? 22. No, Simple, simple. 9. Ah, correcto. ¿Cuál es la frecuencia acumulada absoluta anterior a la clase de la mediana? Anterior a la clase de la mediana. Correcto. 13. Esa misma es. Entonces, esos elementos son los necesarios para hacer el cálculo. La mediana quedaría entonces, en términos de la ecuación, definida como 13, que es el límite inferior, más, entre paréntesis o entre corchetes, iría el n medio, que es 30 sobre 2, menos la frecuencia anterior a la clase de la mediana, que es la frecuencia acumulada anterior, que es 13, entre la frecuencia absoluta simple de la clase de la mediana, que es 9, multiplicado ese paréntesis por 4. 4. Bueno, entonces al efectuar las operaciones, 30 sobre 2, 13 más en el medio, que es 30 sobre 2, me queda 15. A eso le voy a restar 13, lo voy a dividir entre 9 y multiplicarlo por 4. El resultado es 13 más 2 novenos por 4. Y el resultado después de eso sería entonces 13 más 8 novenos. Y finalmente 13 más 0,89, que nos lleva a una mediana de 13.89. Repito, para efectos del cálculo hay que sustituir en la ecuación los elementos que pudimos ubicar a través también de la ubicación de la clase medianal, ¿verdad? La clase medianal fue de 13 a 16, es decir, límite inferior 13, límite superior 16. Esa clase tiene como frecuencia absoluta simple 9. Como frecuencia acumulada anterior a ella, 13. Vamos a subrayar aquí los elementos, en la tabla los elementos.
Necesitamos el límite inferior de la clase de la mediana, que es 3. ¿Verdad? Sí, Necesitamos la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, que es 9. Y necesitamos la frecuencia acumulada absoluta anterior, que es 3. ese. Y la amplitud de la clase de la mediana. Esos 4 elementos son los que vamos a colocar en la ecuación. Ahí lo vemos. Ah, bueno, por supuesto, necesitábamos el n medio que no está en la tabla, pero ya estaba previamente calculado que daba 15. Bien, entonces al sustituir todos esos elementos queda 13 más, entre paréntesis, 30 sobre 2, menos 13 sobre 9, multiplicado por 4. Y al hacer la operación, eso conduce a 13.9. Entonces viene la interpretación. Que es similar a la que ya tenía. 13.89 es la calificación por debajo de la cual se encuentra el 50% de todas las calificaciones. O equivalentemente, por encima de la cual por encima de 13.89 se encuentra el 50% de todas las calificaciones. Entonces, hay que remarcar allí que la mediana está en el centro, aunque los datos estén agrupados. Correcto. En este caso, ese valor de 13.89, pues, no necesariamente coincide con uno de los datos observados, porque tenemos los datos agrupados en intervalos, ¿verdad? Cuando los datos no están agrupados, sí la mediana, y sobre todo cuando los datos son, cuando el número de datos es impar, ella sí es uno de los datos. Cuando el número era par, era el promedio de los dos datos centrales. Y en este caso, bueno, es un valor obtenido a través de una ecuación que realmente es esa ecuación es una interpolación lineal, lo que se hace con la mediana. Si alguna vez vieron interpolación lineal, bueno, esa mediana es el resultado de una interpolación lineal. Y nos da un aproximado, ¿verdad? No necesariamente coincide con uno de los datos. Igual que en el caso Claro. de la media. Bueno, entonces ese sería el resultado de la mediana para los datos agrupados. Agrupado. ¿Preguntas hasta aquí? Mm, creo que no. Ok. ¿Quién El más? compañero no regresó. ¿Quién más nos acompaña por aquí? No, hasta estos momentos no se ha conectado más nadie. Solamente el profesor Cabrera. Lionel y Lionel. Ok. Y Leonel Estoy Botello. chequeando aquí el aula virtual a ver si están haciendo preguntas por ahí, pero tampoco hay comunicación vía aula virtual. Ah, ok. Bueno, continuamos entonces. La siguiente medida, eso era, digamos, relacionado con la mediana. Hay algunas cosas adicionales que podemos repasar, pero vamos ahora a avanzar con lo de la mediana. Perdón, con la moda. La moda. La moda es un concepto que, tal como el que se maneja típicamente, pues, ¿qué es la moda? Preguntaría uno. ¿Qué entiendes tú por moda, Botelo? Bueno, el concepto más común que no está relacionado con estadística, pues, es como una tendencia que la gente sigue hasta que no es popular, pues, y luego pasan a otra moda. Pero estoy seguro de que el concepto de estadística es diferente, pues. Eh, le digo, Lionel, Sí, no es tan diferente. ¿no? No, Se porque parecen. sí, cuando qué sé yo, está de moda, como, bueno, algunos, ponerse unos pantalones azules, qué sé yo, unos zapatos azules. ¿Qué pasa Sí. cuando sales a la calle? Ves a muchas personas que han comprado ese mismo zapato. Ese es el concepto de moda en estadística. Ya vas a Mm, ver, continúe, profesor. Así es, exactamente. Se puede establecer exactamente un parangón entre los dos casos. Cuando una determinada marca, por ejemplo, de zapatos, de pantalones o de camisas,
Digamos que la gente dice en la calle, se puso de moda. Bueno, es precisamente porque la mayoría de la gente está comprando ese artículo. Es el más vendido. Se compra o se vende con mayor frecuencia. Y en el caso de los datos, en estadística es más o menos similar. Pues. Se trata, solo que claro, por supuesto, aquí no se trata de artículos, pero sí pudieran ser precios de artículos. Claro, estamos en la parte más que todo de educación y aquí estamos en otro contexto, pero hablando de los datos, se refiere a aquel dato que aparece mayor número de veces. El que aparece con más frecuencia. Entonces, la moda en estadística es referida al dato, ¿verdad? Al valor o a la categoría incluso, que se presenta con mayor frecuencia. Entonces, la frecuencia absoluta, el concepto de frecuencia, viene nuevamente a recalcar la importancia de ese uso precisamente de la frecuencia. Por lo tanto, es bien interesante que ese concepto se siga repasando, se siga ejercitando, el de la frecuencia, porque nos lleva a todo. Incluso para Claro. más adelante con las probabilidades, pues, frecuencia relativa y todo eso. Entonces, con lo de las modas, puede ocurrir tres casos especiales, ¿no? Aparte de estudiarla también entre datos no agrupados y entre datos agrupados, ver cómo se utiliza la moda para representar datos que no están agrupados y ver cómo se utiliza la moda para ver en el caso de los datos que sí están agrupados. Aparte de eso, habría que decir que puede ocurrir que en una distribución de datos consigamos solo una moda, o que hayan dos modas o tres modas, o muchas modas. O puede ocurrir que no exista ninguna. Entonces, generalmente cuando hay un solo valor, que es el que tiene mayor frecuencia, hablamos de una distribución unimodal. Si hay dos, bimodal. Si hay tres, trimodal. O multimodal. Y si no hay ninguna, bueno, no hay valor modal, ¿verdad? Entonces, para, digamos, verlo gráficamente, supongamos este ejemplo que está aquí, de edades de un grupo de 10 alumnos de sexto grado, ¿no? Entonces tenemos un gráfico que nos está mostrando 4 edades observadas en ese grupo de 10 alumnos. Esas edades son 10, 11, 12 y 13. En el caso de la moda no es muy esencial que se ordenen los datos, pero ayuda para efectos de la visualización, para el conteo y para ubicarla mejor. Siempre es bueno ordenarlo, pero no es esencial que estén ordenados. Entonces, en este caso, tendríamos allí 4 edades, 10, 11, 12 y 13. Y allí están sus frecuencias, ¿no? Tenemos que la primera barra de la edad 10, apenas si llega a 2, igual la que tiene la edad 11, está más elevado, llega a 4. La edad 12 y 13 tienen los dos barras de frecuencia 2. ¿Sí? Entonces, allí vemos claramente que hay una edad que es la edad 11 que sobresale, ¿verdad? Correcto. Sobre las otras 3 edades. Entonces, este es un ejemplo típico de una distribución unimodal. Solo hay una moda. En este caso podríamos decir, bueno, la moda de estos datos es 11. Unimodal. Así facilito, ¿verdad? Ahora veamos. Fíjense, en este caso es número de alumnos en 5 secciones de un liceo. Bueno, hay que remarcar esto aquí, en este primer caso, la variable era edad, ¿verdad? 10, 11, 12 y 13 años. Sí. Una variable cuantitativa. Pero cuando pasamos aquí, y esta es una de las ventajas de la moda, cuando tenemos el caso de la mediana y la media, básicamente se trata con variables que son cuantitativas. Y
cuando entonces se tiene una variable cualitativa, ¿verdad? Lo que uno llama en términos de que asume valores texto, que no, o pueden ser numéricos, pero que no representan cantidades, ¿verdad? Esas variables de así cualitativas no permiten el cálculo de medias, ¿verdad? O de medianas, pero sí el cálculo de la obtención de una moda. Por ejemplo, esta variable que tenemos aquí, número de alumnos, perdón, esa no es la variable. La variable es secciones de un liceo. Es decir, ¿a qué sección pertenecen los alumnos de un liceo? Esa es, digamos, la variable. Pertenencia a determinada sección de un liceo. Entonces, cuando se hizo ese gráfico, es porque alguien estaba preguntándole a los estudiantes, mire, o estaba revisando en alguna hoja, ¿a qué sección, en qué sección está usted inscrito? Y bueno, el estudiante contestaba, bueno, yo estoy en la sección A, o en la B, o en la C, en la D, o en la E. Son las categorías. Los valores, o en este caso, categorías de la variable serían A, B, C, D y E, ¿verdad? Las secciones. Y entonces el número de alumnos, en este caso vendría a ser la frecuencia. No es la variable el número de alumnos, sino la sección a la cual pertenece el alumno. Entonces en la sección A tendríamos ahí 20 alumnos, la barra hasta el 20. En la sección B, 30 alumnos. En la sección C, la barra indica 35 alumnos. En la sección D, la barra indica 25 alumnos. Y en la sección E, la barra indica 35 alumnos. Entonces, ¿qué está ocurriendo allí? Bueno, que tenemos dos barras, la sección C y E, que tienen ambos 35, la más elevada, ¿verdad? Entonces, este es un caso típico de dos modas, bimodal. Eso puede ocurrir. Pueden haber más también. Ahora, el tercer caso, no existe moda. Si tuviésemos, por ejemplo, este caso, edades, de 8 alumnos de sexto grado. Las mismas edades, 10, 11, 12 y 13. Pero la frecuencia para cada una de esas edades es, bueno, ahí La misma. con 10 años hay 2 alumnos, con 11 años hay 2 alumnos, con 12 años hay 2 alumnos, con 13 años hay 2 alumnos. Entonces, no existe moda en este caso. Entonces, ¿No tiene un nombre particular eso? no, es una distribución uniforme. En la distribución uniforme no hay moda. No existe. Correcto. Bien, es una distribución uniforme de datos en este caso. No hay variabilidad además, tampoco. Bien, y si tuviera que calcular la media, ¿cuánto daría? En este último caso, porque son edades. La media. Bueno, tendría que ser un valor que representara el 50% por debajo y el 50% por No, arriba, ¿no? no. Dije la media, no la mediana. La mediana es la que acabamos de analizar. Pero pudiera también Claro. la mediana. Esa es una buena pregunta para como ejercicio. Seguimos. Claro. Sí. Ajá, vámonos con la moda para datos no agrupados entonces. Aquí hay un ejemplito que contiene el número de hijos que tienen los estudiantes universitarios de una clase. ¿Ok? ¿A cuántos estudiantes se preguntó? Bueno, aquí 3, 6, 9, 10. 15 y 17 estudiantes. Entonces, a 17 estudiantes se les preguntó cuál era el número de hijos que tenían. Los resultados fueron 2, 0, 2, 0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 0, 0, 5, 0, 0, 1, ¿verdad? Son los datos. Cuando los reordenamos,
Es decir, mejor dicho, cuando los ordenamos, los 17 datos, tenemos que hay 5 ceros correspondientes a estudiantes que no tenían hijos, ¿verdad? Sí. 4 unos correspondientes a estudiantes que tenían un hijo. 3 Ujú. dos correspondientes a 3 estudiantes que tenían 2 hijos. 2 3, es decir, 2 números 3 correspondiente a 2 estudiantes que tenían 3 hijos. Uno que tenía 4 hijos y el último, uno que tenía 5 hijos. ¿Sí? Entonces, ya cuando se hace la ordenación, ya ahí se ve la moda a simple vista, porque en el conteo de los datos ya se ve que la moda era 0, ¿verdad? Porque 0 hijos es el número que mayor veces aparece, 5 veces. El 1 que estaba cerca ahí era 4, el 2 aparecía 3 veces, el 3 2 veces, el 4 una vez y el 5 una vez. ¿Sí? El dato con mayor frecuencia es 0. ¿Cuál era la frecuencia? Bueno, ya la contamos. La frecuencia es 5. Es decir, en esta clase lo que más ocurre es que el estudiante tenga 0 hijos. Entonces la moda es 0. En este caso. Ahora vamos a plantearnos. Ahí era una variable cuantitativa porque era número de hijos, ¿verdad? Sí. Planteémonos ahora aquí este recuadrito que tiene una variable cualitativa. Nivel educativo del padre. Es una distribución de un grupo de 50 estudiantes de acuerdo al nivel educativo de sus padres. Entonces la variable es nivel educativo del padre. Y tiene 6 categorías, ¿no? Sin nivel educativo, preescolar, primaria, secundaria, TSU y universitario. Y la frecuencia que tiene cada uno, como ven ahí, sin nivel, 2 padres. En preescolar, 3 padres. En primaria, 10 padres. En secundaria, 20 padres. Técnico superior universitario, 8 padres. Y universitario, 7 padres. A simple vista, el valor que tiene mayor frecuencia sería 20. secundaria, ¿verdad? ¿Por qué ¿Qué quiere decir eso? Ajá, ajá. Bueno, ¿dónde estamos ubicados? ¿Qué quiere decir eso exactamente? Una variable cualitativa. La variable es cualitativa. ¿Y lo que estamos trabajando? Es el nivel educativo de los padres. Esa es la variable. Pero estamos en búsqueda de la moda, ¿no? Sí, que es el dato que más se repite. Ajá, entonces, ¿cuál es el dato que más se repite? 20. No, acuérdate que esos no son datos. Esas son las frecuencias. En este caso, frecuencias son padres, número de padres. Ojo, Claro. es bueno para recordar eso, que la frecuencia se refiere al número de entes o número de individuos. Mientras que los valores de la variable son otra cosa, ¿no? Son los medidos, son las mediciones. En este caso, los valores de la variable son, o las categorías de la variable son sin nivel, preescolar, primaria, secundaria, TSU y universitario. Estos son los valores de la variable. No confundir valores de variable con frecuencia. Claro. Generalmente los valores de la variable siempre están en la columna matriz, la primera columna. Y las frecuencias normalmente se acompañan en la columna que sigue, ¿verdad? Que es el número de veces que aparece cada valor. Entonces de allí que secundaria. Claro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas La tardes. la otra conexión me jugó sucio, no pude conectarme. Tengo casi 1 hora y media conectándome. Bueno, nosotros ahí en la plataforma, sí, en las conexiones de Zoom, para Zoom, Ujú. ahí hay una instrucción que señala que a las 2 de la tarde hay que Sí, probar. pues yo traté de meterme la primera opción, nada, nada. La segunda tampoco, no me daba. Y pensé que era que no había clase. La segunda opción es esta a los 10 minutos. Sí, yo creo que le daba antes. Yo le daba y nada. Bueno, buenas tardes. Ah, bueno. Tardísimo. Bienvenida. Gracias. Todavía queda clase. Espero. Quedan muchos minutos de esta sesión, que ya el sistema indicó que quedaban 10 minutos. Ah, bueno, Ajá. estaba con Botelo. Entonces, no es la frecuencia, sino la variable cualitativa. Ajá, la variable es cualitativa. La moda siempre va a ser, cualquiera sea la medida donde estés, bien sea media, mediana o moda, los valores de esas medidas se refieren a los valores de la variable, no a las frecuencias. Tienen que tener cuidado en eso, ¿no? Las frecuencias ayudan a identificar esos valores, pero los valores se deben conseguir entre los valores de la variable, no entre la frecuencia. Entonces, en este caso, el valor más alto de frecuencias es 20. Por lo tanto, esa es lo que me va a ayudar a ubicar la moda. Ya que ese valor de frecuencia 20, que es el más alto, corresponde a secundaria. Entonces, en este caso, la moda sería el nivel educativo secundaria. Y habría que decir, bueno, el nivel educativo de los padres. Ay, Dios mío, eso está horrible. El nivel, ¿cómo? Eso está horrible. ¿Cómo? Ay, ¿Qué no entendiste ahí? no, no es que no haya entendido, es que pensé por un momento que si hubiera tantos padres así de nivel nada más de secundaria sería horrible. Ah, bueno. Bueno, depende y puede ser más horrible dependiendo de la región donde te encuentres. Pudiera ser que mayoritariamente fuesen de primaria y no de secundaria. Más horrible todavía. Generalmente, eso está muy vinculado. Hay muchos estudios hechos sobre eso. Está muy vinculado con la pobreza, con los niveles de pobreza. Sí, es verdad. Mientras más pobre sea una región, bueno, menor nivel educativo. Bien, entonces en este caso, 20 es la frecuencia mayor, la más alta. Esa me indica cuál es el valor de la variable, que sería la moda. En este caso, educación secundaria. Claro. Y la interpretación, bueno, el valor de nivel educativo o el nivel educativo de los padres que aparece con mayor frecuencia es Secundaria. hasta ahí. Ahora bien, aquí yo no podría calcular una media. ¿O sí? ¿Una media? Sí. Mm, ¿Podría o no podría? no, porque es un dato cualitativo, ¿no? Exacto. Los valores de la variable son cualitativos, sin nivel preescolar, Exacto, sí, primaria, tienes secundaria. razón. Ajá. Y podría calcular una mediana. Mediana. Sí. ¿Cómo? Para ver. No estoy completamente seguro, pero creo que eso no le afectaba a la mediana, ¿o sí? ¿También le afecta que sea una variable cualitativa? Sí, también. Ah, no estaba del todo seguro, pues, pero... Claro, porque las variables son numéricas. Ojo, porque algunas veces hay valores numéricos, pero no necesariamente son variables cuantitativas. ¿Sí? Ajá. Por ejemplo, cuando tú quieras
decir, bueno, haces un estudio y recoges datos y codificas los valores de la siguiente manera. Ujú. Voy a estar pendiente de el sexo de los niños que nacen, por ejemplo, ¿verdad? En el día de hoy. Entonces, si es masculino, asignas 1. Ajá. Si es femenino, asignas 2. ¿Sí? O si es masculino, asignas 0. Si es femenino, asignas 1. Ok. Entonces, estoy asignando valores Valores. numéricos. Numérico, pero No, no. estoy asignando números, no valores. Ajá. Estoy asignando No números. valores. Pero esos números no especifican cantidad en sí. Son simplemente Ok. un carácter que estoy usando para codificar. Hay que estar mosca con eso. Igual Ok. pudiera haber pasado aquí, donde dice Ajá. sin nivel preescolar, primaria, secundaria, TCU y universitario. Ajá. Para efectos de procesamiento, generalmente, uno suele codificar 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Sí, Ujú. O el hecho de que tengan esos números allí no significa que pudieran hacerse operaciones matemáticas con ellos. No tendría sentido. claro. Porque es una variable cualitativa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, la media y la mediana, variables cuantitativas. No importa la escala de intervalo o razón, pero variables cuantitativas. Ok. De hecho, profesor, permítame un minutico. ¿Sí? Pero sí queda tiempo, quedan 2 minutos de este lapso. Ajá. Bueno, de hecho, esa fue una de las preguntitas que se le hizo en el examen anterior y algunos cometieron ese error. Recuerden, no sé si se acuerdan los que están aquí, Andri, Lionel y Julia, que en el examen se le preguntó sobre la variable color de pelo. Y a cada uno de los colores pero de pelo no, de cabello, color de cabello, se le dio una codificación. Y se le preguntaba en el examen que si cuál era si estaba correcto el promedio calculado. Y se Sí, pusieron es a verdad. hacer cálculos de promedios cuando la respuesta era no se pueden hacer cálculos porque era una variable cualitativa. Y los Es verdad. números eran simple una asignación como lo acaba de decir el profesor. ¿Se Esa acuerdan? pregunta me confundió. Bueno, aquí está otra vez, aparece, pues tienen que estar, esa es la primera unidad que vimos. Y A la para, la primera unidad yo no asistí, profe. Yo me ingresé para- tarde, pues. bueno, Bueno, no pero se le acepta ese tipo de respuesta, me disculpe señora Julio, porque ahí está el material y están los videos. Hay que estar pendiente con todo eso, con materiales y videos. Ajá, ajá, Y, yo lo leí, pues, pero que ok, yo no respondí, o sea, yo no respondí porque en el perfecto. momento yo entré tarde, pues. Perfecto. Por último, ya queda para terminar aquí en esta pregunta, ciertamente no se puede hacer el cálculo de la mediana porque primero está agrupado, ¿cierto? Tenemos frecuencia y está de alguna manera agrupado, ¿cierto? Y acaba de ver cálculo de la mediana para datos agrupados. Necesitabas el límite inferior del intervalo, el límite superior del intervalo y todo lo demás. Y aquí, como puedes ver, está a niveles secundarios y no hay intervalos. Si no hay valores de intervalo, pues no puedes calcular ninguna mediana, ¿me entiendes? Mm, Siempre piensen en claro. la fórmula. Cuando a usted se le da un concepto, también piensen en la fórmula. Y grábense la fórmula porque la fórmula dice todo el concepto que trata. Pues en la fórmula se resume todo el concepto. Y si la fórmula pedía límite inferior, y aquí en secundaria no hay intervalo, pues no se puede calcular mediana. Claro. exacto. La idea de las operaciones matemáticas es clave para identificar la naturaleza de la variable. Si entre los valores de la variable se pueden hacer operaciones matemáticas, ya está entonces en la zona, digamos, en el área de las variables cuantitativas. Por el contrario, si no puedes hacer operaciones